Bueno, buenas tardes ya a todas y todos. Le agradecemos primero su presencia aquí, tanto a las asistentes como a las comentaristas y expositoras que nos acompañan el día de hoy. Este seminario taller llamado Desigualdad y Violencia de Género en las Ciencias Sociales en Chile se enmarca en el proyecto Fondesit 1230017, Mujeres en la Academia, Desigualdades y Violencia de Género en las Ciencias Sociales de Chile, Argentina, Brasil y México. Tengo el privilegio de presentar esta mesa, particularmente porque es la primera que va a presentar hallazgos empíricos de nuestra investigación llevada a cabo hasta el momento en el caso específico de Chile. La mesa se titula La inserción profesional más allá de la precariedad, la inserción laboral generalizada de las ciencias sociales en Chile. Nos acompaña Menara Guizardi, quien es doctora en Antropología Social y máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, cientista social y posgraduada en Ciencias Humanas y Desarrollo Regional por la Universidad Federal de Espíritu Santo, por la pronunciación. Actualmente se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, estando vinculada a la Escuela Interdisciplinaria Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Es además investigadora externa de la Universidad de Tarapacá. Su libro más reciente es Ultra Intensity Patriarchy, Care and Gender Violence on the Paraná Tri-Border Area, publicado por Springer en 2021. Nos acompaña también Arianira Silva Villar, doctora en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicóloga por la Universidad Católica Don Bosco de Brasil. Actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Escuela de Psicología en la Universidad Adolfo Ibáñez. Sus principales temas de interés son relación, sujetos, cultura, estructuras sociales, estudios interseccionales y de género, migraciones transnacionales, experiencia subjetiva del envejecimiento y procesos de identidad personal y colectiva. Su artículo más reciente es Vejez y políticas públicas en Latinoamérica, una revisión de la literatura, publicado en la revista Perfiles Latinoamericanos en enero de 2024. ¿Partimos nosotros? Sí, por favor. Muchas gracias a todos por la presencia. Es una alegría llegar a los resultados empíricos del proyecto. Y quisiera partir enmarcando un poco lo que va a suceder en esta mesa y en las dos mesas subsecuentes, que son las tres dedicadas a estos hallazgos empíricos, ¿no? Entonces quiero enmarcar qué es lo que vamos a presentar en estas mesas. Que en la primera mesa presentamos una parte de nuestra estrategia metodológica del proyecto. La mesa 2, 3 y 4 presentaron el diagnóstico cuantitativo sobre desigualdades y violencias de género en la academia chilena, el diagnóstico de programas y políticas públicas en esta materia, y la última mesa, los estudios cualitativos y la historia de la inserción femenina y feminista en la academia chilena, ¿no? Entonces ahora partimos ya con resultados analíticos de las 50 entrevistas que hemos desarrollado a mujeres académicas que ejercen como cientistas sociales en el norte, centro y sur de Chile. Ya Ariane va a contar mejor cómo fue la construcción metodológica de esta muestra empírica muy diversa en muchas ciudades y universidades también. Pero es interesante porque estas entrevistas desbordan en muchos sentidos nuestra propia capacidad analítica en el marco de este proyecto. Es decir, cuando terminamos de transcribir y nos dimos cuenta de la masa empírica, se suman como unas 3.000 páginas transcritas, ¿no? Y cada una de las macrocategorías analíticas centrales que estamos abordando, cuando codificamos las entrevistas para ver qué decían las mujeres con relación a cada una de estas categorías, los informes de eso son también catálogos telefónicos. Quien no es de los años 80 como una servidora no sabe lo que es un catálogo telefónico, ¿no? Después googlean para saber. Entonces, lo que vamos a presentar en estas tres mesas es el resultado de una sola macrocategoría analítica, para que tengan dimensión, ¿no? de la cantidad de material empírico. Y es la macrocategoría que es el corazón, digamos, temático del proyecto, que son las respuestas de las mujeres sobre las desigualdades y violencias que ellas vivieron desde que entraron a trabajar como cientistas sociales hasta el momento de la entrevista.
Dedicamos un montón de tiempo del guión de entrevista a estas preguntas, entonces el propio guión de entrevista dio mucha atención a esto, entonces las respuestas son abundantes y además es una reconstrucción de trayectoria. Entonces son historias personales vinculadas al desarrollo académico. Cuando nos sentamos para analizar esto, no está presente acá Isabel Araya, pero fue la asistente, la joven investigadora Isabel Araya, quien se encargó de hacer la primera bajada analítica, ¿no? Y me llamó por teléfono y me dijo, estoy sacándome los pelos de la ceja del estrés, porque es mucha información, no sé cómo dividirla, cómo pensarla. Y nos dimos cuenta de que había una manera de catalogar esta información de esta categoría a partir de los ciclos de experiencias laborales de las mujeres. Y eso es un primer hallazgo científico de nuestro proyecto. Las desigualdades y violencias que las mujeres nos relatan están muy vinculadas a ciclos específicos de precariedad. No es igual la precariedad que enfrentas cuando te egresas de la que enfrentas cuando ya tienes un cargo académico, ¿no? Entonces, un primer hallazgo es que se puede discernir ciclos específicos de precariedad, desigualdad y violencia. Un primer ciclo, que es el que vamos a presentar ahora, está caracterizado por el periodo de inserción laboral cuando nos egresamos de las carreras hasta conseguir un trabajo formal, estable, medianamente reconocido, ¿no? Una diría, bueno, 2 años. Pues no. El promedio de nuestras entrevistadas es de entre 10 y 15 años de precariedad e informalidad hasta llegar a un empleo medianamente formal con algún nivel de protección social, aporte jubilatorio, de salud. Entonces, eso es lo que vamos a presentar acá. ¿Qué pasa con las jóvenes egresadas de las ciencias sociales en este primer gran ciclo de precariedad que caracteriza la inserción, lo que llamamos la inserción temprana? Lo de temprana es ficcional, porque 15 años, ¿no? Hay que consensuar entre nosotros que llamar 15 años de inserción temprana es hasta ridículo, pero es así. Mañana vamos a presentar un segundo momento en la mesa 6, que es de, llegué a la academia, llegué a lo limpio, tengo un trabajo de planta en una universidad. ¿Estoy bien? No, pues no. Ahí entra otro ciclo de precariedad que está configurado distinto del primer ciclo. Este es lo que va a presentar mañana Carola en la mesa 6. Y en la mesa 7 vamos a presentar otro núcleo de hallazgos, es decir, vamos a centrarnos en las experiencias de violencia de género que las mujeres han vivido en toda esta trayectoria. Entonces, los 3 hallazgos que vamos a presentar acá atañen solamente a la inserción laboral de las mujeres. Nuestro guión de entrevista y nuestro proyecto investiga también por las experiencias en el pregrado y en el posgrado, por la experiencia familiar de las mujeres, qué pasó con estas mujeres en sus familias de origen, y por la conciliación reproductiva y de cuidados con el trabajo productivo. Estos temas no los alcanzamos a abordar todavía, vamos a seguir trabajando y analizando, y espérennos que haremos otro seminario para presentarlos. Pero bueno, entonces para que entiendan que acá nos vamos a acotar a este tema, a la experiencia laboral. Va a quedar de fuera la experiencia de formación, la experiencia familiar previa y la experiencia de conciliación, cuidado y reproducción. Para que no tengan expectativas desmesuradas y no nos digan, pero no están hablando de cuidado, perdónenos. Ya va a venir, ya vamos a llegar ahí. Entonces, próxima. Vamos a hacer una breve introducción contando un poco, contextualizando el contexto de desigualdad y precariedad de las mujeres, muy rápido, y los objetivos de esta parte de la investigación. Después vamos a contarles la metodología, el perfil muestral, y ahí ya vamos a entrar en los resultados, ¿no? Los relatos de las mujeres sobre qué les pasa en sus primeros trabajos como científicas sociales una vez egresaron de la carrera. Después vamos a mostrar cómo estos primeros trabajos precarios se generan como una especie de noria de precariedad. Las mujeres quedan en estos primeros cargos 15 años, no pasan a los cargos mejorcitos, ¿no? Y ahí hay una distribución del esfuerzo por diferentes nichos de precariedad, y vamos a hablar de cómo son esos esfuerzos, de cuáles son estos nichos de trabajo que las mujeres logran acceder, a diferencia de los pares masculinos. Después vamos a hablar, por fin, la academia, ¿no? Por fin la academia, no vamos a profundizar en la academia, porque eso es el tema que va a abordar Carola mañana, sino que acá vamos a abordar únicamente los concursos. ¡Ay, qué tema jugoso!, ¿no? Los relatos sobre qué pasaron con las mujeres en estos supuestos concursos meritocráticos, ¿no? Hay de todo en el camino del Señor, como decían mis jefes jesuitas en una universidad en la cual trabajé.
Y ya van a ver que los concursos son de una salvajería discrecional tremenda. Y ahí es eso lo que vamos a abordar acá y Carolina va a dar continuidad a esto mañana, ¿no? Entonces, próximo para introducirles en el contexto, en los objetivos y en las herramientas teóricas de este resultado empírico específico, próxima recuperar muy rápidamente lo que ya hemos hablado mucho hasta acá, que la academia chilena es la tercera más desigual en términos de presencia femenina en toda América Latina, tiene un 35% solamente de mujeres en cargos de investigación y docencia, y el promedio latinoamericano es de 49,4%, es decir, Chile está muy abajo del promedio regional latinoamericano. Es el tercer país más desigual, solo está detrás de Perú con 28%, México con 33% y ahí viene Chile, ¿no? Entonces es un país con niveles estadísticos incluso de enorme desigualdad. Pero además, según el Ministerio de Ciencia, la academia en todo el mercado laboral chileno es de los campos con mayor desigualdad de participación femenina. Entonces, es decir, no es solo desigual con relación a la academia de los países del entorno, sino que dentro del propio mercado laboral chileno, la academia es más desigual que algunos sectores empresariales, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de Casa de las Herreras, cuchillo de palo, totalmente, ¿no? Las universidades, además, tienen graves distorsiones con el reconocimiento de las mujeres. No solamente el reconocimiento por el prestigio, sino también por los sueldos. Ayer Carolina presentó, ¿no?, que las mujeres tenemos en promedio sueldos bastante inferiores a los pares hombres con la misma formación y ejerciendo los mismos cargos, lo cual parece ciencia ficción, pero es así. Y además hay un ambiente muy generalizado en el cual se empuja las mujeres a funciones que son la reproducción del cuidado doméstico dentro del ámbito académico, que es lo que hemos visto hasta acá. Entonces, lo que nosotras hicimos, conociendo este escenario, a través de los estados del arte que hemos hecho, de las estadísticas, fue preguntar a nuestras entrevistadas, bueno, ¿es así el mundo chileno de la academia? ¿Cómo lo han vivido ustedes en la trayectoria de ustedes? Cuéntenos, por favor, qué ha sido la historia de ustedes en esto. Próxima Nuestro objetivo al preguntar esto a las mujeres era analizar los itinerarios de entrada de ellas al mundo laboral, ¿no?, que es lo que vamos a presentar acá, y cómo ellas, ingresando como académicas de las ciencias sociales, desde su egreso al pregrado, fueron viviendo experiencias de desigualdad. Entonces queríamos entender cómo se insertaron como académicas en el mercado laboral de las ciencias sociales, qué tipo de desigualdades se enfrentaron y cómo sobrevivieron o no a estas desigualdades, ¿no? Próxima. Bueno, y acá quería aclarar algunas herramientas teóricas, porque no quiero dar mucha lata con el punto de vista teórico, después si quisieran lo profundizamos, pero hay un elemento situador de nuestra visión en este texto específico, ¿no?, que es el contexto de itinerario laboral y de inserción laboral. Inserción laboral es un concepto de la sociología del trabajo y hasta los años 70, pongamos así, se pensaba la inserción laboral como el hito de entrada al mercado productivo remunerado. Esta concepción fue muy criticada desde diferentes perspectivas de la propia sociología del trabajo, de la antropología del trabajo y también por múltiples feminismos que consideran que es totalmente insuficiente pensar la entrada al mundo laboral como un hito de inserción, porque en realidad hay una trayectoria previa que condiciona cómo, por qué y en qué momento y en qué espacios laborales puedes o no entrar. Entonces, hablar de hito de inserción laboral es reducir un fenómeno muy complejo a un momento y desconsiderar el carácter procesual de la inserción laboral. Entonces, a partir de los años 80, no se habla de la inserción laboral como un hito, sino como un itinerario, una trayectoria de inserción. Y para entenderla hay que reconstruir la trayectoria de las personas en sus entornos sociales, en sus núcleos familiares, ¿no?, y todas las posibilidades y limitaciones que este campo social aporta, incluso a su forma de imaginar lo laboral. Y eso está totalmente atravesado por diversas formas de estratificación, genéricas, de clase social, pero también tiene que ver con que si sufres o no estigmas racializantes en tus entornos de formación laborales familiares, tiene que ver con tu etnicidad. Entonces entran a intervenir aspectos interseccionales que te dotan de más o menos herramientas para insertarte laboralmente. Y esto es súper claro en el testimonio de las mujeres que entrevistamos, ¿no?, cómo la experiencia de clase condiciona o no condiciona. Y ahí aparecen
dos conceptos claves que son de la contribución de Pierre Bourdieu a sus reflexiones sobre el mercado laboral y sobre las trayectorias y los itinerarios de inserción al mercado laboral. Y una de las cosas que Bourdieu habla cuando piensa en su sociología del trabajo es que nosotros disputamos posicionamientos en el campo social, pero la forma como disputamos esos lugares está constituida a través de los capitales a los cuales pudimos acceder en nuestra vida y nuestra trayectoria. Y cuando él habla de capitales, no se está refiriendo solo a los capitales económicos, ¿no? A los recursos económicos, a los bienes materiales, a la infraestructura que hemos podido tener, infraestructura ampliamente comprendida, ¿no? Es decir, haber tenido o no agua potable es una infraestructura material que cambia mucho mi pertenencia al mundo, por ejemplo, ¿no? Mis capacidades y posibilidades, por ejemplo, de no morir de desintería a los 10 años, que es algo que en los países de la región todavía sucede. Entonces, no solo del capital económico, material, infraestructural, sino que entran otros capitales, el capital simbólico, mi capacidad de acceder a ciertas representaciones, valores, simbolismos del mundo, conocimiento sobre cómo la gente da significados a las cosas, el capital simbólico. Entran a pesar fuertemente en los testimonios de las entrevistadas dos formas de capital que parecen condicionar fuertemente su entrada al mundo laboral y su permanencia en el mundo laboral. Y por eso los hemos usado como categorías en este estudio. Por una parte, el capital social. ¿Qué es el capital social? Son las redes de contacto que podemos tener con terceras personas, con otras personas, con grupos sociales, desde nuestra socialización temprana y o prolongada, a través de nuestras familias, a través de nuestros procesos de formación. Pero son estos contactos, en definitiva, lo que nos abren o cierran puertas en el mundo social. Entonces, el capital social es fundamental, especialmente en sociedades segregadas y clasistas, como la sociedad chilena, un poco desuso decirlo, es la extranjera, pero también como la sociedad brasileña, la argentina, la mexicana, todos los países de la nuestra, porque hay ciertos espacios sociales que están cerrados para ti si tú no conoces los gatekeepers, los porteros y las porteras de esos espacios sociales. Y eso es fundamental en los testimonios de nuestras entrevistadas. Entonces, el capital social es muy importante para entender por qué o no puedes trabajar en esta u otra universidad en Chile. Pero también entra el capital cultural, y los testimonios son geniales de las mujeres. El capital cultural es el conjunto de conocimientos, saberes y prácticas que tú vas construyendo e incorporando en tu trayectoria de vida gracias a los capitales sociales, simbólicos y materiales que pudiste no acceder. Ahora, una característica del capital social que es genial y explica muchas cosas es que el capital social no lo puedes tener por poder, como dice Bourdieu, ¿no? Y el ejemplo que da él me encanta, es que nadie puede tener este bronceado del nordeste de Brasil, perdón, que me fui de vacaciones, estoy muy orgullosa de mis primeras vacaciones de muchos años. Nadie puede broncearse por poder, no me pueden hacer, otorgo a Menar el poder de broncearse, no, tienes que ir personalmente y broncearse y tener esto en el cuerpo para tener este capital cultural. Hay que ir a Maceió para estar así. Entonces, el capital cultural lo llevas en el cuerpo. Y es muy loco porque te reconocen en tu cuerpo este capital social. Yo todas las veces que estoy en Santiago veo una brasileña de lejos y digo, es brasileña esta persona. No nos pasa. Es decir, estoy fuera de Chile y ahora digo, es chilena esta persona, es argentina esta persona, porque hay una incorporación. Y es muy importante este concepto en el relato de las mujeres, porque las mujeres identifican que la academia chilena tiene un capital cultural patrón, que cuando no te lo identifican te dicen, esto no pertenece, y le cerramos las puertitas. Y eso pasa a menudo, y las mujeres que no tienen este capital cultural se sienten peces fuera del agua. Sienten que no pertenecen, que no merecen pertenecer, y algunas de nuestras entrevistadas incluso nos decían, he tenido que aprender cómo es el capital cultural de la gente cuica que tiene formación universitaria y lo imito para poder pertenecer. Entonces, algunas de nuestras entrevistadas dicen, performo un capital cultural que no es mío, lo aprendo, hago performance de ese capital cultural, me visto así, me visto así, me peino así, nunca hacía las uñas, ahora hago, aprendí a usar ciertas expresiones más cuicas, ¿no? Para traducir en latinoamericano, más pitucas, más chetas, ¿cómo se dice? Más fresas.
porque si no, no me toman en serio en ciertos espacios académicos. Entonces, estos dos elementos van a aparecer muy fuerte y ahí queríamos dar como contexto que esto viene de la teorización de Pierre Bourdieu, que en su vida ha mencionado una feminista, pese a hablar de dominación masculina, pero nos pareció interesante hacer lo que él no hace y decir, nos apoyamos en Pierre Bourdieu para analizar ese estudio, la venganza. Bueno, ahí paso la palabra a Ariane. Hola, muy buenas tardes. Yo les voy a comentar un poco cómo funcionó la parte metodológica de esta investigación. Hay las personas también que están desarrollando investigación, vamos aprendiendo, ¿no?, a cómo construir investigaciones bastante robustas, ¿ya? Esta investigación es un estudio cualitativo centrado en analizar las 50 entrevistas académicas y sus experiencias laborales en Chile. Se utilizó una etnografía feminista, ¿no? A las personas que no estuvieron en la mesa 1, se explicó con más detalle de qué se trata y cómo se construyó, ¿no?, esa metodología en términos de intersubjetividad, reflexividad y también en términos experienciales, ¿no? Las investigadoras y el investigador joven del proyecto ¿no? se preguntaron, construyeron el guión de entrevistas también considerando sus propias experiencias de desigualdad de género, de violencias de género vividas, ¿no? Y esas experiencias fueron trabajadas también con una terapeuta feminista que consiguió tratar bien ese momento y terminaron entonces construyendo ese guión de entrevistas que también se aplicó entre las investigadoras. Es decir, que las personas de ese proyecto, que trabajan en ese proyecto, también son objeto, ¿no?, objeto de investigación. ¿Ya? Bueno, el muestreo es interesante porque se dio de diferentes formas, ¿no?, la selección de estas participantes. Primero, en relación al relevamiento de departamentos, institutos y centros de investigación de disciplinas de las ciencias sociales en las 55 universidades chilenas. ¿Ya? ¿Puedo acotar una definición? ¿Qué es ciencia social en Chile? No hay consenso estatal, porque la CNA designa un núcleo de disciplinas como parte de las ciencias sociales y la ANID, a la hora de, que es la CNA, acredita las carreras de pregrado y posgrado. Y la ANID, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, agrupa de otra manera las comisiones y los grupos de trabajo, entonces no hay un consenso ni estatal. Usamos el criterio de la CNA de Ciencias Sociales porque es el criterio más cercano al criterio que usa la UNESCO y los demás países de muestra. En este caso, México, Argentina y Brasil. Entonces, nos decantamos por el criterio disciplinario de la CNA de qué serían las ciencias sociales precisamente para permitir la comparación entre los campos, ¿no? Entonces, es importante decir porque ¿qué es una ciencia social, ¿no? Entonces, en el criterio de la CNA entra antropología, sociología, ciencia política, educación, comunicación social, ¿me falta algo? Creo que eso, ¿no? ¿Psicología? No, psicología entre humanidades. Entonces, estos serían los campos que estarían complotados. Sí, trabajo social. Trabajo social, faltaba, perdón. Trabajo social. Importante también de destacar que se incluyeron académicas que están en las redes sociales, en ese capital social de las investigadoras y investigador joven del equipo, y también esas mismas académicas presentaron a otras académicas en una especie de bola de nieve. ¿Ya? Se realizaron entonces entrevistas semiestructuradas en profundidad, individuales, a estas 50 académicas. La duración aproximada de 1 hora 20 hasta 6 horas y 24 minutos de entrevistas. ¿Ya? Pero además los encuentros no duraban solo la grabación, esta es la grabación. Nosotros llegábamos, contábamos todo el proyecto para las colegas, mostrábamos todo, las 2 horas conversando, después íbamos a almorzar, después hacíamos una entrevista, era un día con cada persona. Entonces, como el encuentro fue mucho más extenso que las horas de grabación. Estas son las horas de grabación. Modalidad presencial, pero también virtual, registradas en audio y video y después transcritas. Ahora, bueno, el tratamiento y análisis de datos también se mencionó en la mesa 1, pero es importante señalar que cómo se tratan de temas sensibles, ¿no? Hubo una anonimización específica para ese tipo de investigación. Ya hubo un trabajo profundo en el intento de anonimizar no solo los nombres, pero también las instituciones, las disciplinas, las carreras, las ciudades, ¿no? Hay una serie de un proceso larguísimo. 4 meses.
de anonimización de estos datos. También con revisión de gramática y estilo, revisión por el equipo de cada entrevista transcrita y finalmente revisión y aprobación por las entrevistadas, que también hacían sus cambios, ¿no?, en las entrevistas, lo que significó que ese proceso de tratamiento de datos antes de los análisis también es parte de los análisis, como un proceso dialógico de co-construcción de esas entrevistas. Bueno, los temas abordados son esos, ya no voy a entrar en mayores detalles, lo que sí, esos mismos temas, como dijo Menara, después se transformaron en la matriz analítica, ya incluyendo un par de temas más, ¿no?, para el análisis de estos datos, y la matriz interpretativa al final llegó con 8 macrocategorías, 101 códigos. ¿Ya? Claro, porque hacemos análisis de discurso de esas entrevistas, entonces usamos un software que se llama MaxQDA, en el cual hay que hacer un árbol categorial con diversos códigos para ir clasificando las respuestas de las entrevistas. Ahora, el perfil muestral, algunas características importantes. Primero es... ¿Se puede volver una o no? ¿Está bien? Ah, no, está bien. Eso está bien. Sé que está al revés de mis registros. Primero, es que la mayor parte de las personas entrevistadas... Sí, perdón. Creo que es la 11. Sí, la 11. Ya, gracias. Perdón. Ya. Bueno, se intentó hacer con que la distribución de las entrevistas se realizara en las distintas zonas del país, ya con 15 entrevistas en el norte de Chile, en Arica y Iquique, en el centro, Santiago, 21 entrevistas, y en la zona sur, 14 entrevistas entre varias ciudades, ¿no?, Valdivia, Concepción, Temuco, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Y hay un dato interesante, ¿no?, que en el norte y en el centro hubo una mayor participación, también considerando que las investigadoras del equipo, principalmente las investigadoras encargadas de este proyecto de investigación, son reconocidas por sus investigaciones en estos lugares. Y en el sur hubo una mayor dificultad de encontrar personas y por lo mismo una mayor diversificación de ciudades. Tuvimos que buscar más ciudades porque las academias, ay, disculpa, no quiero dar esta entrevista, no me gustaría. Entonces tuvimos que ir expandiendo el número de ciudades para poder saturar la muestra, ¿no? Entonces, y eso preguntando a las propias colegas del sur nos decían, es que nos da susto, no las conocíamos mucho, porque no trabajamos las directoras del proyecto en el sur, entonces eso también influenció mucho la predisposición de las colegas a hablar con nosotros del equipo, ¿no? Sí, y también considerando que, claro, hay una mayor parte de entrevistas realizadas en Santiago, porque en Santiago también concentra el 80% del capital humano de Chile. ¿Ya? Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ahora sí, la edad promedio de las personas participantes, las mujeres participantes, en torno ahí de los 45 años, pero con un gran rango de edades, ¿no?, desde los 28 a los 72 años. Son mayor parte de nacionalidad chilena, pero la muestra también incluyó personas de otras nacionalidades, españolas, mexicanas, argentinas, brasileñas, personas con múltiples nacionalidades. En términos étnicos también se considera que 90% de las mujeres se dicen no vincular a ningún grupo étnico. Y eso es interesante acá porque tanto etnia como clase no es una medida estadística, ¿no?, sino que se trata de una autodefinición de estas mujeres en relación a su etnia y su clase social. Bueno, la mayoría de estas mujeres no se consideran de ningún grupo étnico, algunas sí se consideran mapuche, afrodescendiente, ascendencia asiática, y esta minoría, ese número tan pequeño, también demuestra la dificultad de encontrar mujeres de grupos étnicos en los cargos académicos, ¿no?, especialmente los cargos de planta. Hay un comentario, cuando hicimos el levantamiento de las 55 universidades del país, de los departamentos de ciencias sociales, humanidades, para buscar académicas que entrevistar, lo primero que nos choqueó es que en los cargos de planta casi no encontramos nadie autorreconocido indígena o afrodescendiente. Entonces, la gente que está en nuestra muestra y que se autorreconoce indígena o afrodescendiente, ninguna de las mujeres tiene cargo de planta. Están todas en cargos precarios dentro de la universidad y eso ya es un indicador muy grande de interseccionalidad en la precarización y marginación de ciertos perfiles de mujeres en la academia. Entonces es un hallazgo del proyecto. Fue muy difícil encontrar mujeres en la academia que tuvieran este perfil. Sí, exactamente, y también, bueno,
84% se dice de alguna forma son de clase media y también hay una infinidad de nombres. Hay como 40 definiciones de clase media. Clase media, media, media. Clase media casi no. Clase media precarizada. Clase media me caigo del barco. Entonces hay unas definiciones increíbles de clase media, la verdad. Y también es interesante mencionar la movilidad socioeconómica de esas personas, ¿no? Que el 54% de ellas se consideran que han ascendido de clases en relación a sus familias de origen, ¿ya? Y eso también, bueno, me sumo acá, ¿no? En el sentido de que a mí por lo menos me vendieron el cuento de que cuanto más yo estudiara, más lejos de la pobreza estaría, y ahí estamos, ¿no? Pero hay un 6% de mujeres que nos dijeron que descendieron con relación a sus padres y madres y familias de origen, y hay un 15% que dije, no, me mantuve ahí en el mismo nivel de mi familia de origen. Otros datos interesantes, no solamente para señalar, en la mayor parte, 90% de las entrevistadas se dicen heterosexuales, pero hay un 10% que es del grupo LGBTQIA+, 48% casadas, 32% cohabitan con sus parejas y 68% tienen hijos, hijas. ¿Ya? Es interesante también el número de personas. Aquí las disciplinas de pregrado, y como pueden observar, hay disciplinas que no corresponden a la clasificación de la CNA, ¿ya? Pero eso se debe a que son mujeres que actualmente trabajan en las ciencias sociales y departamentos de las ciencias sociales, pero que tuvieron en realidad formaciones de pregrado diversas, ¿no? Como biología. Y ese es otro hallazgo del proyecto. Ser científica social no implica formaciones estándares o como imaginan las agencias científicas y el Ministerio de Ciencia en las ciencias sociales. Las científicas sociales chilenas tienen trayectorias de formación súper heterogéneas. Hay gente que estudió biología, por ejemplo, ¿no? Que aparece ahí. Hay 2 personas que estudiaron biología. Entonces, la formación de pregrado no determina el ejercicio científico o académico, y hay trayectorias muy diversas. Cuando nosotros ampliamos el foco para mirar cómo son los pregrados, hay una heterogeneidad, pero también hay una heterogeneidad con relación a los magísteres y los doctorados. Entonces, cuando hablamos de científicas sociales y cuando pensamos la interseccionalidad, hay que entrar a la disciplina como un factor de interseccionalidad. Porque las colegas que no vienen de formaciones puras sufren marginación. Entonces, hice maestría y doctorado en sociología, pero mi formación es de pedagoga. Entonces, no son sociólogas puras para los sociólogos. Entonces, es extraño, pero en las ciencias sociales un factor de interseccionalidad, que es algo que nos preguntaban los índices, ¿no? Un factor de interseccionalidad es la mala adjudicación de la mala comprensión de la heterogeneidad formativa, que debería ser una riqueza, pero está mal considerada por las instituciones y por la comunidad académica, ¿no? Y corresponde a la realidad, no corresponde, porque las mujeres con las cuales trabajamos tienen una formación tremendamente heterogénea. Y eso debería entenderse como una fortaleza, no como una amenaza o como un handicap, ¿no? Sí. Y bueno, 90% concluyeron magíster, doctorado 84%, hay algunas que están cursando doctorado y también hay algunas que todavía no han cursado en este momento. Y bueno, en relación al trabajo productivo, ¿no? De estas mujeres, ¿cómo se caracterizan? Y acá también hay que señalar que son personas que en promedio tienen 45 años de edad, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, porque cuando vi ese dato al principio, wow, hay muchos que ya están en cargos, ¿no? Contratos indefinidos, ¿no? Claro, pero ahí todos entienden que es un contrato indefinido, una contrata y un convenio de horario, ¿verdad? Entonces, es decir, si nosotros, eso es el contexto de las posibilidades laborales chilenas con relación a la precarización y estabilización laboral. Pero sí hace falta subrayar algunos aspectos, porque eso va a aparecer en la mesa 6 y 7, entonces vamos a tomar un tiempo para explicar esto, que es que lo más estable y formal que una persona puede tener en el mercado laboral chileno es el contrato indefinido. El contrato indefinido está regido por la ley laboral, por el Código del Trabajo, y garantiza una serie de derechos de protección social a las personas que detentan este tipo de vinculación, como por ejemplo la aportación a las jubilaciones, la aportación a la salud, pero también seguros de accidente por trabajo, y por otra parte también hay otros derechos como la indemnización por tiempo de servicio. Una consulta, en el contrato indefinido consideraron a las académicas que están de planta. Sí, eso es lo que voy a explicar ahora. En las universidades, cuando hablamos académica de planta en Chile, esta jerga se usa para
denominar a las académicas y académicos que alcanzaron este contrato indefinido. Entonces, un académico o una académica de planta es la persona que tiene este contrato, que tiene un contrato protegido, entre comillas, que la protección de la ley laboral en Chile no es, digamos, lo mejor del mundo mundial, pero es una forma de protección. Entonces, esto sería lo más estable que una persona puede tener en la academia. Y solo llamamos académico o académica de planta a las personas que llegaron ahí. Ahora, en las universidades públicas hay una figura que no está en las privadas, que es la figura de la contrata. No es un caso jurídico solo de las universidades públicas, es de todo el sector público. El Estado no tiene presupuesto para pagar a todo el capital humano que necesita contratar a través de contratos indefinidos, con todas las prestaciones sociales. ¿Qué hace el Estado? Pues genera contratas que más o menos simulan algunos beneficios laborales, pero no todos, y que más o menos garantizan algunas estabilidades laborales, pero no tanta estabilidad. Una gran parte de las académicas que trabajan en las universidades públicas están vinculadas a esas universidades a través de contratos. Hicieron concursos públicos y todo esto, pero no llegan al contrato indefinido, porque no hay presupuesto orgánico para garantizar estos contratos. Entonces, la contrata es una figura específica de la ley del Estado, digamos, es la construcción de la inserción laboral en el Estado. La diferencia de las contratas para el contrato indefinido es que se renuevan por tiempo estipulado, que puede ser de 6 meses, 1 año o 2 años, pero se considera estable, porque normalmente se renueva, es difícil perder una contrata en el sector público, o esto dicen. Pero hay un pero en todo esto, que es que las contratas no permiten indemnización por tiempo de servicio. Sí contribuyen a la jubilación, a la asistencia al seguros de trabajo, pero trabajas 30 años. Te echan de la universidad y no tienes indemnización por tiempo de servicio, ¿no? Bueno, después vienen los convenios de honorario que jurídicamente los dicen los contratos de honorario para engañarnos. No son contratos, no están regidos por la ley laboral, están regidos por el Código Civil, son convenios. ¿Por qué son convenios y por qué están en el Código Civil? No implican obligación entre las partes. Tu empleador no tiene ninguna obligación contigo porque no eres un trabajador, no eres una trabajadora, eres una prestadora de servicio. Me carga mucho cuando ponen en nuestros convenios de honorario contrato de honorarios. No es un contrato, es un convenio. Los convenios de honorario, mira, lo iba a reproducir. Los convenios de honorario están regidos por el Código Civil y desde el 2020-21 permiten algunas protecciones sociales hacia quienes desempeñamos con esta figura como yo en este país. Es decir, que tenemos aporte a la jubilación y a la salud. Es lo que estamos desde el 2020-21 que se ha implementado. Y por lo tanto, se implementó el derecho, por ejemplo, a la licencia por embarazo, a la licencia por enfermedad, ¿no? Eso no existía en el país para los que estábamos a honorario hasta 2020-21. Ahora, eso es muy interesante porque una parte importante de las mujeres se mantuvieron con convenios de honorario la mayor parte de su trayectoria laboral en las entrevistas. Y después están los convenios de honorarios que están vinculados a las becas de postdoctorado o de doctorado de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Entonces, la agencia no nos paga por contrata cuando tenemos becas de doctorado y de postdoctorado, sino que nos paga a través de convenios de honorario. Eso es algo que desde mi perspectiva, hablo por mí, no quiero comprometer a las colegas, eso hay que cambiarlo. Es decir, estás 4 años con una beca, 2 de magíster, 4 años sin ninguna protección formal de verdad para tu futuro, ¿no? Eso la agencia debería dar el ejemplo, ¿no? Y generar unos vínculos mejores para quienes están en esta situación. Pero esto entonces es algo, este exceso, este exabrupto jurídico, porque esto es fundamental en todas las ponencias de aquí a mañana, ¿no? Esto, perdón. No, tranquila. En el tema de lo que tú dices que desde hace un par de años te están pagando como honorario, te están pagando algún tipo de protección. ¿Lo paga el empleador o te lo No, nosotras. Es decir, no están pagando, nosotras, en nuestro impuesto, una parte del impuesto que pagamos está destinado a eso. Pero es interesante porque el impuesto que pagábamos antes no iba destinado a esto, ¿no? Claro, es que antes pagábamos pagamos un 10% de impuesto y nos subieron el impuesto progresivamente. Actualmente pagamos un 13,5% del impuesto. Exactamente, para poder cubrir esa parte. Entonces, en el fondo estaba pensando, no nos hicieron ningún favor. No, espera, seamos justos.
sí hay un cambio que es imponderante. ¿En qué sentido? Antes tú pagabas ese 10% del impuesto y este impuesto iba para el Estado y el Estado usaba con lo que él quería. Ahora estos impuestos se revierten a nuestra protección. Nos aumentaron el impuesto para cubrir esta protección y esto quizás el Estado debería hacerse un mea culpa y repensarlo. Pero sí hay un avance ahí, no hay que ser del todo crítica, porque de que nada de este impuesto se destinara a nuestra protección a que se destine a nuestra protección es un avance. ¿Es lo mejor para nosotras? No, lo mejor es estar totalmente cubiertas en términos de protección social. Pero sí hay que ser justas y reconocer el cambiocito, ¿no? El guiñocito de ojo. Pero ahí hay que claro, hilar esa parte porque no nos hicieron un favor, nos aumentaron los impuestos a nosotros. Pero va para indemnización. Sí, pero va para indemnización. Y lo otro que te quería comentar es que Disculpe, yo sé que hay... es que hay un momento de comentario y pregunta al final para que podamos ordenar un... Sí, por favor. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo con las características de la muestra, ¿no? Y es interesante que nos incluimos todas, ¿no? El contrato de horario estoy ahí, de hecho al principio dijeron, no, profesora adjunta, porque pregunté a la universidad y me dijeron para decir eso, profesora adjunta, pero una profesora honoraria, yo soy profesora honoraria, ¿no? Así que estamos todas incluidas y representadas en esta muestra. Funciones simultáneas también de esas mujeres, ¿no? Dentro de sus trabajos, esas mujeres realizan distintas funciones. De hecho, el 58% de estas mujeres desempeñan tres o más, al menos 3 funciones en simultáneo, o sea, docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión, investigación y vinculación con el medio, ¿no? También dentro de esos trabajos se incluyen esas jornadas, ¿no? También se puede ver que hay una extensa jornada laboral, una jornada importante. En Chile la jornada laboral va de 40 a 44 horas semanales, ¿no? Pero acá vemos también que muchas mujeres ultrapasan en creces esas horas de trabajo. Y también identificamos que el 66% de las mujeres entrevistadas complementan su trabajo con otras actividades remuneradas. Y eso todo aparte del trabajo no remunerado de los cuidados, ¿no? Y también, no sé si está por allí también, pero es importante destacar, ¿no? Que esas mujeres, 50% de ellas, ¿no? Tienen trabajos de los cuidados, ¿no? Y tuvieron que complementar sus trabajos actuales, su inserción actual en esos trabajos de los cuidados. Ahí es interesante que después en los otros trabajos, los otros estudios que vamos a hacer más adelante, esto va a salir, pero hay una diferencia brutal en las horas de trabajo de las mujeres con sus parejas en el caso de que tienen pareja hombre. Es decir, ellas donan mucho más horas diarias y semanales de cuidado que sus compañeros, y entonces también hay una simetría interna en la familia que ellas componen. Pero no es el tema de esta mesa, pero eso también sale. Sí, importante. Y bueno, ¿cómo serían esos primeros trabajos, ¿no? de las mujeres cuando recién salen de la universidad? Bueno, cuando terminan sus estudios de pregrado, en general, tienen una primera expectativa de entrar al mercado laboral que rápidamente se frustra, ¿no? Esos son relatos de ellas que da esa sensación de que no hay un mercado laboral para las ciencias sociales. Puedo dar ejemplos, es decir, como no pusimos los testimonios, me gustaría dar ejemplos, ¿no? Una colega nos decía, claro, yo vengo de una familia que mi padre y mi madre tuvieron trabajos estables toda la vida y yo siempre soñé en tener una vida y un trabajo estable. Pero claro, estudié antropología, que no es lo mismo que derecho, antropología, ¿no? Su seudónimo es Elisa, por cierto. Entonces Elisa decía, yo me di cuenta muy pronto que me iba a cagar de hambre siendo antropóloga, que no iba a conseguir trabajar de nada, entonces muy pronto entendí que iba a tener que tener mucho posgrado, mucha formación, porque la verdad que mi destino era cagarme de hambre. Y esa es la expresión que usa ella, ¿no? Y eso es muy, muy interesante porque las mujeres egresan de la carrera con la sensación de que no van a tener trabajo, muchas nos mencionan esto, y esa era una sensación y una presión que sentían en sus hogares. Sus padres y sus madres decían, ya, pues con esta carrera que elegiste no vas a tener trabajo en tu vida, voy a tener que estar ayudándote hasta muy mayor. Entonces, la propia familia pensaba que ellos no iban a tener trabajo. Y ahí entra un tercer elemento brutal. Ellos nos cuentan que sus compañeros de carrera no sentían esto. Los hombres que las acompañaron en las formaciones de pregrado salieron de las carreras de pregrado seguros de que iban a ganar el mundo, iban a ser los próximos presidentes de Chile, el intelectual del año 98. Entonces aparece como ellas diciendo,
yo no conseguí entender cómo ellos se sentían así, porque yo no veía ningún horizonte de trabajo. Entonces, hay una diferencia de percepción entre hombres y mujeres, ¿no? Y efectivamente es como la profecía autocumplida, porque los colegas desarrollan, según las entrevistadas, una carrera mucho más exitosa desde el primer momento que ellas, ¿no? Y mucho de esto está condicionado por la falta de creencia de ellas de que van a emplearse. Y esta falta de creencia las condiciona a aceptar cualquier cosa. Una colega, por ejemplo, nos decía, yo cuando me egresé pensé, voy a limpiar casa, yo hago súper bien el aseo. Porque estaba convencida de que no iba a tener trabajo como socióloga, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, cuando pensamos cómo salen las mujeres, hay un conjunto de representaciones, que es la síndrome de la impostora en toda la trayectoria de formación, que condiciona a las mujeres a pensar, no existe trabajo para mí, y si no acepto cualquier cosa, voy a estar sin trabajo hasta la vejez. Bueno, ahí. Sí, bueno, exactamente. Ya, entonces como consecuencia, claro, ellas tienen sí o sí, muchas de ellas, ¿no?, que estudiar un posgrado para poder conseguir trabajo, aceptan cualquier cosa, y al principio, ¿no?, hay una gran variedad de funciones iniciales, como ustedes ven, ¿no? Y son funciones que en general están en condiciones de precariedad laboral, con bajos sueldos, con contratos que más bien son convenios y no contratos, ayudantes de cátedra, asistente de docencia, asistente de investigación, incluso la docencia universitaria también es un trabajo precario, porque a las profesoras que están, por ejemplo, honorarios en muchas universidades se les paga muy poco por ese trabajo, que es un trabajo bastante exigente. Pero hay un comentario, una de nuestras entrevistadas, que se autodenominó Fuerza, me encanta, nos comentaba que ella, cuando salió de la carrera, fue contratada por una universidad del sur de Chile junto con un conjunto de jóvenes egresadas para dar unos cursos de docencia que eran para toda la malla de la universidad. No puedo decir de qué era porque eso no lo identificamos. Entonces eran un grupo de mujeres que tenían que dar cursos a los estudiantes de todas las carreras, eran cursos muy troncales, muy básicos. Y ella decía, claro, solo nos daban estos cursos en el primer semestre del año, porque es cuando estos cursos se dan en la universidad. En el segundo semestre no nos daban trabajo y teníamos que vivir todo el año con lo que hacíamos de las clases en el primer semestre. Y las autoridades lo sabían y solo contrataban a las mujeres jóvenes egresadas para este tipo de curso, porque los hombres no aceptaban este tipo de trato. Entonces eran puros ejércitos de jóvenes mujeres. En la medida en que íbamos creciendo y nos empoderábamos, decían, no quiero más, dame trabajo en el segundo semestre, no puedo comer mitad del año nomás. Las echaban y agarraban la próxima generación de mujeres. Entonces, las colegas entrevistadas que adentraron a la docencia, adentraron a este tipo de docencia, mientras los colegas cogeneracionales agarraron docencia de honorario con cargos garantizados todo el año. Entonces, esto no es algo aleatorio, es estrategia de barateamiento de costes por parte de las autoridades universitarias. Y que no nos vengan a decir que no tenían identificado que solo trataban mal y explotaban a las jóvenes mujeres, ¿no? Porque es general, aparece en todas las 8 ciudades de muestra, en las 12 universidades, ¿no? Entonces, este es un cuadro sistémico que es importante decirlo en voz alta, ¿no? Es una práctica. Y disculpen, también son cursos masificados. La sobrecarga es aún mucho mayor para las cosas. Claro. De 100, más de 100 personas, por lo que sea. Una colega nos decía, me daban 4 cursos simultáneos para 200 personas. ¿Cómo corrijo eso? Sin asistentes de docencia, porque se supone que yo era la asistente del asistente. Entonces, tiene que hacer todo eso sin asistente, ¿no? Entonces es eso. Entonces es como las mujeres entran a la docencia universitaria precarizada. ¿Puedo hacer un comentario más? Cuando nos vimos esa estadística de 56% de un primer trabajo en el ámbito universitario, dijimos, no está tan mal. Ahí hay que hacer lo que Daisy Margaret nos decía ayer, abrir el dato estadístico. Ahí cuando miramos ese dato decimos, hay algo acá que huele raro. Empezamos a ver estos testimonios de las mujeres que tuvieron su primer trabajo en la universidad. Y eran los trabajos más precarios en todos estos nichos dentro de la universidad. Quienes entraron ahí entraron a ser, por ejemplo, asistentes de investigación en proyectos Fondesit, que las estadísticas que presentó Carolina ayer muestran que los hombres están predominantemente en los Fondesit como directores de proyectos y codirectores, y las mujeres están como personal de apoyo y personal de investigación. ¿Cómo eran las experiencias cualitativas de estas colegas que entraron a ser asistentes de investigación en los Fondesit en las universidades? Apropiación indebida de todo el material intelectual que ellas producían,
que se usaban en las publicaciones de los profesores y de las profesoras mujeres, ojo, sin autorización y sin mencionarlas jamás, bajos sueldos e incapacidad de sobrevivir de esta práctica laboral. Una de las colegas dijo, claro, yo quería mucho investigar, egresé de la carrera y entré a los proyectos de investigación, pero me pagaban a cada 3 meses una cantidad simbólica en un proyecto Fontes en el cual yo hacía absolutamente todo, y yo seguía allí, pedía apoyo de mi familia para que me mantuvieran, porque yo quería mucho ser investigadora y quería mucho hacer asistencia de investigación. Pero tuve un problema de salud familiar, mi familia necesitó plata y ya no me podía mantener, entonces tuve que dejar de trabajar como investigadora y fui a hacer trabajos no cualificados de telefonía. Entonces, cuando nosotros miramos cómo ingresan las mujeres en la universidad, ingresan con estos cargos, que no pasa con sus colegas hombres egresados junto con ellas. Hay que decir, los hombres ingresan a mejores posiciones de investigación, y hay una cosa que nos pareció brutal. En los relatos aparece que incluso las mujeres investigadoras, cuando contratan a un hombre, no hacen los mismos abusos laborales en el marco de la asistencia masculina que femenina. Tienen más reparos a la hora de apropiarse de los trabajos de estos hombres. Les dan más oportunidades de ser coautor de los trabajos, de participar de ponencias, de escribir en conjunto, de viajar para trabajos de campo. Entonces hay una práctica diferencial de las investigadoras e investigadores que maltratan menos a los hombres asistentes, y ellos van creciendo. Las mujeres quedan ahí en esta precariedad, ¿no? Siempre en funciones rechazadas. Y otra cosa que se caracteriza también es que las mujeres entran a cargo de gestión, pero haciendo la gestión que es el trabajo doméstico académico y los dichos de una de nuestras entrevistadas, es decir, la gestión que no tiene prestigio en la universidad, la que implica muchas horas de cuidado de estudiantes, de cuidar el espacio, de cuidar a la gente. Entonces no es la gestión que se vuelve capital cultural y social. Esta gestión la entran a performar los colegas hombres jóvenes, no él. Entonces, este 56% no es un dato alentador, además, no solo por la precariedad de esta inserción, sino porque el 65% de las egresadas de las ciencias sociales en Chile son mujeres actualmente. Entonces, incluso desde el punto de vista numérico, sin abrir a lo cualitativo que hicimos en el proyecto, ya es un dato desalentador, porque si las mujeres son 65% de las egresadas, se supone que al menos 65% de ellas entraría en los cargos, en las funciones universitarias en la primera inserción laboral, y no pasa. Entonces, es doblemente malo este número de 56%, porque está abajo del promedio de egresos, por una parte, y por otra parte, porque cuando desagregamos cualitativamente, es precariedad laboral, no es inserción de calidad en la universidad. ¿Se entiende? Ahí también se trata, bueno, solamente 3 de esas mujeres no quisieron desde un primer momento trabajar en la academia, ¿no? Son mujeres académicas, no una muestra aleatoria, ¿no? Son mujeres académicas. O sea, no es que no había voluntad de meterse en la academia, sino que no había oportunidades, ¿no? Esto es muy loco. Van a trabajar en otros nichos no porque quieren investigar, quieren dar clases, quieren ser docentes, pero no logran durante muchos años. Y bueno, además tienen que conciliar todos esos trabajos, que son varios trabajos en simultáneo, con los trabajos de los cuidados, ¿no? 25 entrevistadas dijeron que tuvieron una gran sobrecarga de trabajo de cuidados en su proceso de inserción laboral, sea cuidados hacia hijos y hijas, padres, madres, abuelos, parejas, ¿no? Y relatan también un gran cansancio, agotamiento, frustración y rabia en relación a su inserción laboral. Es decir, procesos, por ejemplo, de enfermedad psicológica, lo que mencionaron las entrevistadas, depresión crónica durante muchos años, ataques de pánico por la sobrecarga, ¿no? Por el nivel de estrés, otros síntomas más fiscalizados. Muchas mujeres nos hablaron, por ejemplo, de dolores en la espalda crónicos que no se curan nunca, dolores del cuello, de los lumbares, ¿no? Un montón, una serie de enfermedades que están vinculadas al nivel de estrés, de sobrecarga que enfrentan en este periodo, ¿no? Entonces todas hablan de este periodo de inserción como un periodo horrible, es decir, ojalá no lo tengan que repetir. Bueno, y siguiendo, acordándose que, como dijo Menara antes, ese periodo de inserción dura entre 10 y 15 años, ¿ya? Es caracterizado predominantemente por relaciones informales de trabajo, contratos de corto plazo, sin acceso a derechos y extensos en el tiempo, ¿no? Sin aportes jubilatorios en su mayoría o derechos a vacaciones remuneradas, licencias por salud, embarazo, maternidad, etc. También se observó que hay tendencias temporales en relación a esa inserción primaria. O sea, de acuerdo con cada momento histórico en que se pudieran insertar esas mujeres, como dijo, contó Herminia en la primera mesa juntamente con Eleonora,
hay momentos y hay formas de inserción de acuerdo a esos momentos. Por ejemplo, las mujeres de 60 años o más vivieron esa inserción durante la dictadura, ¿no? Y las universidades no contaban con esos espacios para las ciencias sociales, entonces tuvieron que insertarse en ONGs, en instituciones como de la Iglesia Católica o después también de relación con el movimiento feminista. Muchas de ellas tuvieron que trabajar gratis por años, ¿no? O en funciones ajenas a su formación. Mujeres también de 50 a 59 años se insertaron mayormente ya en ese periodo de transición y de reapertura de las universidades a las ciencias sociales como docentes, asistentes de investigación, y las más jóvenes han iniciado principalmente como asistentes de docencia, ¿no? Y asistentes de investigación. Aquí hay una cosa que nos permite responder una pregunta que planteó Ana en la mesa inicial. Las mujeres que se insertaron durante la dictadura, que son parte también de las que hoy son grandes reconocidas como las feministas precursoras del feminismo académico en Chile, y hemos tenido el placer de entrevistar a 3 de ellas en este proyecto, que todas tienen más de 60 años, nos contaron que durante la dictadura primero hubo una destrucción de la malla organizativa feminista muy bruta, que es lo que ellos llaman el primer silencio feminista en el libro de Ríos y colaboradoras. Y después, a partir de los años 80, empieza a rearmarse ese tejido. Y esta rearmación del tejido feminista empieza con ONGs, con organizaciones de la Iglesia Católica. Hay en un primer momento el episcopado jesuita, que está ahí en lo que hoy son las casas de la Universidad Alberto Hurtado, que tuvo un papel muy importante en proteger a la gente que estaba perseguida, en facilitar el exilio a mucha gente que estaba pasando situaciones realmente de persecución terrorífica acá. Entonces, alrededor de estas organizaciones de la Iglesia, estas feministas empiezan a trabajar con la cuestión de la pobreza femenina y del papel de las mujeres en la familia. Y ahí empiezan a articularse algunas ONGs que están todas vinculadas a este progresismo católico, muy entre comillas, ¿no? Seamos claros. A ese progresismo católico que tuvo un papel importante en los derechos humanos de la dictadura y que permitió que muchas de ellas se salvaran de morir, por ejemplo, que algunas de ellas fueron salvadas porque fueron eyectadas hacia afuera, gracias a que los curas las protegieron y las mandaron a otro país. Y después, cuando pudieron volver, vuelven a trabajar en estas redes, y ahí empiezan a armarse algunas ONGs como SUR, ¿no? Que hacen trabajos, pero son ONGs de acá, y que captan recursos de los organismos internacionales, pero no son internacionales, ¿no? Entonces es interesante porque es distinto de lo que ha pasado en otros países, porque hablan con un lenguaje propio, pueden negociar términos. Ahora, lo que es maravilloso de los relatos de estas feministas clásicas que estudiaron en estas ONGs, que una decía, me mandaban a hacer cualquier huevada. Es decir, el relato de una que su inicial es MF, me mandaban a hacer cualquier huevada, yo no sé sumar 2 con 2, y me mandaban a hacer recoger la caja de recaudación de los artesanos en el sur de Chile, y yo no conseguía contar porque soy pésima de matemáticas, soy antropóloga además, y decía, llegaba con la cuenta toda mal, pero era el trabajo que había para un antropólogo en este momento, ¿no? Entonces, durante muchos años estas mujeres estuvieron haciendo estos trabajos nada que ver, ¿no? Pero décadas de trabajo nada que ver, y así ellas empezaron a hacer entrevistas de historia de vida y a desarrollar una metodología feminista a través de la historia de vida con las artesanas, qué sé yo. Entonces hay un trabajo encubierto, y después ya en los 90 ya salen de ahí a las propias ONGs feministas, digamos. Esto más que nada para responder la inquietud de Ana en la mesa anterior. Y bueno, eso también es fundamental, ¿no? Que 54%, o sea 27 de las 50 mujeres consideran que su inserción laboral fue dependió fundamentalmente de tener redes y contactos, ¿no? De su capital social, y a un capital social que en esas entrevistas aparecen de distintas formas, de la formación universitaria, de pre y posgrado, de ejercicio profesional en campos disciplinarios, de las redes familiares y del activismo político. O sea que es interesante destacar en ese sentido que en términos de formación de pre y posgrado, estamos hablando de que en Chile hay una gran diferencia entre instituciones elitistas, ¿no? Donde se puede acceder no solo a mejores recursos e infraestructura, pero también a mejores contactos, ¿ya? Y otras universidades que no pueden contar con ese mismo patrón, ¿no? De contactos y de infraestructura. Y bueno, eso termina siendo un problema de clase también, porque quienes pueden al final entrar en esas universidades más prestigiosas también generalmente vienen de clases también ya elitistas.
ahí quiero recuperar algunos de los testimonios para ir parando cuerpo y historiecitas así como más antropológicas, ¿no? Una de nuestras entrevistadas que es fenomenal, que la entrevistamos Herminia y yo, que su pseudónimo es Victoria, que dijo: tu entrevista debería ser un podcast. Yo creo que todos los científicos sociales de América Latina tenían que escuchar esta entrevista. Es increíble esa entrevista. Y ella decía, ella viene de una clase obrera, digamos así, ¿no? De una villa de Santiago, pero su papá y su mamá estudiaron en la universidad. Entonces ellos eran diferenciados dentro de la villa porque tenían un capital cultural distinto del entorno. Pero ella ganó una beca para estudiar en la Pontificia Universidad Católica, en plena, así como transición democrática, ¿no? Y ella decía, yo llegué allá y me sentía extraterrestre. Estaban estas mujeres, estas colegas y estos colegas que hablaban un lenguaje que yo no entendía lo que decían. Yo tenía que mirar lo que decían mis compañeras de curso, no entendía el lenguaje, porque era otro lenguaje. Es decir, se sentía extranjera hasta en el idioma, porque eran compañeros y compañeras de un sector social que hablaba de una forma que ella no lograba entender. Entonces, es decir, extranjería dentro de tu propia ciudad y dentro de tu propio país. Túmbate, colega, ¿no? Es como ser migrante sin haber cambiado de frontera nacional, ¿no? Una remigrante interna. Y después ella decía, claro, yo me daba cuenta de que ellos habían ido a los mismos colegios desde chicos, vacacionaban en estos lugares caribeños, re lindos, en resorts desde chicos. Los papás y las mamás se conocían, iban a reuniones sociales, salían en la columna social del diario. Y yo no cachaba nada de esto, es decir, entonces yo no lograba pertenecer, no sabía cómo hablar, cómo comportarme, y no me identificaba, y eso es muy interesante, con la forma como eran mujeres mis colegas. Ellas hablaban de un objeto de una manera que era totalmente ajena para mí. Entonces ella va contando cómo después de ahí se fue a hacer un posgrado en una institución pública, donde era todo un poco menos pesado y se sintió un poco menos extranjera, pero que pasó toda su formación académica sintiéndose extranjera. Y eso es muy interesante en términos de interseccionalidad que señalaba Carolina en la mesa anterior, ¿no? La cuestión de clase acá es un marcador brutal. Y las mujeres que no tienen estos marcadores, puedes haber estudiado en la católica, pero si no eres de este grupito, no te dan el trabajo, porque acá es muy estratificado el ingreso. No son los mejores de cada formación, de cada grupo, el que acceden a los trabajos en las universidades de prestigio. Son los hijos e hijas de. Y eso aparece en muchas entrevistas, especialmente de las colegas que vienen de sectores y estudian en universidades de prestigio con beca. Incluso en la U de Chile hay un testimonio muy fuerte en una entrevista que nos cuenta que, claro, también viene de una clase obrera, estudia siempre con becas, llega a la U de Chile con la beca nacional, ¿no? La beca Presidente de la República, y dice, yo era la mejor estudiante, el mejor desempeño, los mejores trabajos, y nunca me ofrecían ni una ayudantía. Entonces, es decir, la inserción laboral es muy distinta. Y por otra parte, una colega que viene de un sector muy elitista nos decía, conseguí un trabajo en La Moneda porque la persona que estaba ahí era amiga de mi papá, la que era la ministra. Y ella me entrevistó y en la entrevista me choqueó porque no me preguntó sobre ninguna de mis habilidades. Solo habló de mi papá y ella, de su infancia feliz y no sé dónde. Entonces, cuando me contrató, me puso a trabajar. Y la verdad es que yo no sabía nada de lo que tenía que hacer ahí, y ella se dio cuenta tarde, después ya me había contratado y yo renuncié, porque me pareció vergonzoso. Entonces, este testimonio, el seudónimo es Alejandra, me parece increíble porque da cuenta de cómo acá en Chile el capital social es más importante que cualquier conocimiento que tuvo. La entrevista de trabajo no le preguntó nada, es decir, ¿qué sabe hacer? No le preguntó. Bueno, ahí ya terminamos. ¿Sí? Ahí terminamos ya. Falta la mía, pero lo podemos saltar porque creo que quedó más o menos explícito, ¿no? Cómo es el proceso de inserción laboral, y ya podemos saltar a las conclusiones solo para rematar. Sí, claro. Perdona porque hemos hablado mal. No, todo bien. Hay nuevas conclusiones, ¿no? Ya, entonces para cerrar, bueno, identificamos que todas las mujeres vivenciaron precariedades en algún momento de su trayectoria, sea cual sea este momento de trayectoria. Que es cierto, ¿no? que el proceso de neoliberalización de Chile hace con que el sistema académico sea bastante competitivo, ¿no? y difícil, pero también es generalizado y especialmente complejo para esas mujeres. Bueno, y las mujeres también constituyen una fuerza laboral infraaprovechada, ¿no? Esa tubería agujereada que se va perdiendo, los talentos se van perdiendo, especialmente cuando consideramos los cruces de variables como clase social, también si es migrante o no migrante, que también termina por no contar con esos capitales sociales.
Y por lo mismo, ¿no? Termina siendo una pérdida neta de recursos invertidos en estas formaciones, ¿no? Es un prejuicio económico también, ¿no? Para el Estado chileno. Bueno, las mujeres viven esa precarización por mucho tiempo, con contratos previsionales, con poca remuneración, pocos derechos o nada de derechos. Y cuando ya insertas en la academia, eso no alcanzamos a decir, ¿no? Pero cuando ya empiezan a insertarse en la academia, empiezan a trabajar con un poco más de estabilidad, suelen sufrir otras formas de violencia, como el acoso sexual y la expropiación del trabajo intelectual, que también se va a trabajar mañana. Mañana Carolina lo va a presentar en detalle y ustedes van a ver. Y ahora, lo de los concursos no nos da tiempo de contar, pero si quieren, los contamos las anécdotas que hemos escuchado en las preguntas. Pero sí queríamos cerrar con un punto que podemos sembrar un poquito de esperanza. Una cosa que sale en todas las entrevistas, que es genial, es que las mujeres han logrado superar, tanto en la inserción inicial como para llegar a un cargo académico, cómo lo hacen, ¿no? Y es con apoyo de otras mujeres. Y eso sale en la mayoría de las entrevistas. Es increíble como hay figuras masculinas que las apoyan, pero mayormente, así como en un número muy grande, son otras mujeres en cada uno de los momentos que te dicen, no, no te canses tanto con esto, haz así, este es el atajo. Entonces, el capital cultural generalizado tiene una doble dimensión. Es generalizado también porque las mujeres aprenden entre mujeres cómo superar esto, cómo sobrevivir, cómo salir adelante y cómo construir estrategias para mejorar la vida femenina. Entonces, el capital no es solo generalizado para la dominación o para perjudicar a las mujeres, sino que las mujeres generan estrategias propias. Y eso es un capital cultural femenino. Y ahí nos parece muy interesante también poner un matiz en esto, ¿no? ¿Cómo hace falta cultivar esto en la vida académica? Más redes de mujeres haciendo lo que decíamos en la mesa anterior, mentorías, apoyos, trabajando desde una ética del cuidado y de una ética de la no competencia. No somos competencia, somos el principal apoyo. Es clarísimo que están para masacrarnos, es decir, es muy claro con las estadísticas y con las experiencias de las mujeres. Entonces, tenemos que dejar de competir entre nosotras y tender a las colegas horizontales y a las nuevas generaciones todas las herramientas, ¿no? Desde el proyecto intentamos hacer esto. Es conflictivo y es doloroso. Nos peleamos mucho como equipo, no crean que es fácil, ¿no? Pero yo creo que hay que tener el ímpetu y las ganas de hacer esto, porque lo que nos quedó de esto es que si las mujeres salieron adelante y lograron estabilizarse o persistir en esto, fue gracias a esas estrategias entre mujeres. Entonces es un gran aprendizaje de este primer artículo. Así que gracias por la paciencia, por el deporte temporal. Sí, nos fuimos. Es que se entiende, es para hablarlo horas y horas. Es difícil sintetizar. Pero estoy muy emocionada porque es la primera vez que presento con ellas dos, que somos como del equipo de trabajo. Estoy muy emocionada también. Bueno, agradecerles y agradecer nuevamente a las comentaristas que nos acompañan hoy. Voy a hacer una breve presentación. Nos acompaña Mónica Alejandra Vargas Aguirre, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente por la Universidad Católica. Licenciada en Sociología de la Universidad de Chile, trabajadora social, licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Valparaíso, magíster en Ciencia Política de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Realizó pasantía doctoral en la City University of New York, invitada por el profesor David Harvey en el Center for Ballast, Culture and Politics. Sus temas de investigación son política, territorio y élites. Sus últimas publicaciones son Bots y Nueva Constitución, de Uncivil War a la Chilena, 2022. Brechas de género en adjudicación de fondos públicos para investigación del 2023 y el negacionismo, las sombras históricas de la realidad, también del año 2023. Fue presidenta del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de Chile y también presidenta de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile. Participó activamente en el proceso de presentación y debate de la Ley 21.369 y actualmente es la presidenta de la Red de Investigadoras. Es académica de la Universidad de Santiago de Chile en temas territoriales y de metodología de investigación. Pero cuando yo escucho la formación de Mónica, digo, ¿habrá tenido que conciliar todo esto con el trabajo?
Con 2 hijos, 2 perros, un gato y todo. Un marido que todavía tengo. Nos tienes que hacer un podcast tú también, mujer, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Perdón. Bueno, y nos acompaña también Denise Sepúlveda Sánchez, investigadora postdoctoral de la línea Geografías del Conflicto y la Cohesión. Trabajó en la University of Applied Science and Arts Western Switzerland como investigadora postdoctoral. Es doctora de Sociología en la Universidad de Manchester. Su postdoctorado es sobre las consecuencias de la movilidad social de personas indígenas y cómo ellas negocian sus identidades según clase y etnia. Además, fue editora invitada de la edición especial Making Sense of Social Mobility in Inequal Societies de la revista Sociological Research Online Journal. Y también fue editora invitada de la edición especial Education and the Productions No Inequalities, Dialogues from the Global South and North, del Journal of Sociology. También es coordinadora de los proyectos Narrativas Visuales, Percepciones de las Identidades Indígenas Contemporáneas y miembro de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Bueno, muchas gracias, no sé quién quiere partir. ¿Usted? ¿Sí? Feliz de comentar este tremendo trabajo. La verdad es que voy a mirar. Es un tremendo trabajo en términos de poner en cifras y en datos aquello que casi es el diario de vida de cada una de nosotros. Yo quiero partir por eso, digamos. O sea, cuando uno sufre el camino dentro de la academia, a veces piensa que, sobre todo las más viejas, digamos, como yo, uno piensa que está sola, que esto es un camino que uno recorre sola y que las cosas le pasan a uno nomás. Entonces, en la academia lo que se tiende es a reforzar esta idea que esto nos pasa a nosotras porque nosotras somos complicadas, conflictivas, neuróticas y todas las anteriores. Entonces, cuando uno tiene una red, como la red de investigadora, o escucha este tipo de trabajo, lo primero que uno se da cuenta es que en realidad no soy yo, ¿no? La culpa no era mía. Yo creo que eso es muy importante. La culpa no era mía, no soy yo la complicada en la academia, ¿cierto? Si aquí hay un sistema que nos oprime y por eso muchas gracias. Claro, estas 50 científicas, su línea de inserción, me parece súper interesante. Además, yo soy una admiradora porque creo que sin tener un marcado sentido feminista, nos da un marco teórico que la verdad es que nos permite explicar efectivamente estas discriminaciones, ¿cierto? Estas discriminaciones que son constantes, el concepto de capital cultural, el concepto de capital social y cómo esto se replica en la academia y cómo se replica también en las corporalidades femeninas, es muy interesante y me parece un excelente marco teórico. Y el concepto, claro, de esta combinación entre neoliberalismo y patriarcado, digamos, que es una combinación que en Chile en particular, y yo quiero poner el énfasis acá en el estudio en Chile en particular, es muy limpia. Somos un país muy patriarcal y muy neoliberal, porque tenemos una dictadura de 17 años de por medio, ¿cierto?, que instala, bueno, primero que corta todo el proceso de avance feminista en el año 73, pero además instala una lógica neoliberal, yo digo, y ocupo conceptos de Bourdieu para mi trabajo también, la doxa neoliberal, ¿cierto?, que es la naturalización de la práctica. Y en esta naturalización de la práctica neoliberal en Chile, uno de los elementos que se naturaliza también, ¿cierto?, es esta discriminación hacia las mujeres y un patriarcado muy marcado, pero muy soterrado. Es esa combinación extraña que uno dice, hemos avanzado, pero en realidad no tanto porque el patriarcado es bastante soterrado. Entonces, me parece súper interesante y me llama la atención algo en la lectura que hice de las entrevistas, que apasionada, por supuesto, casi lloraba, porque además justo me cortaron el contrato en una parte, en un proyecto de la universidad. Entonces, me llamó la atención esta conformismo de alguna de las entrevistadas que decía, me gusta lo administrativo, como aprendí harto en la pega administrativa, esta pega que nos dan, pero en realidad yo me conformé porque aprendí. O sea, nos dieron la pega que no querían en el fondo, ¿ya? Y no es que hayamos aprendido, nos dieron la pega que no querían y ahí estamos. Pero también me llamó la atención yo soy bien rupturista, pero esta idea de
no tiene que ver con que mi esposo sea el director, yo gané un concurso. Y la verdad es que por la experiencia que tengo, las mujeres en su mayoría que están en las universidades hoy día ocupando cargos, o son las hijas, o son las nietas de Alessandra, o son las hijas, ¿cierto? O son las hijas de, o son las esposas de, o son las amantes de. Hay universidades en las cuales esto es muy marcado y es algo que no lo exponemos. Porque ¿cuánta responsabilidad tenemos nosotras? Yo aprendí de mi psicólogo, mi terapeuta me decía una vez, uno puede cambiar lo que uno hace, no lo que hace el resto. Bueno, una de las prácticas que podemos cambiar nosotras mismas también es este proceso reflexivo en torno a cómo yo llego. ¿Ya? Hay una práctica también, y que también me mata cada vez que lo digo, digamos, ¿cierto? De muchas académicas que tienen, no sé, 30, 35 años, con hombres académicos de 50, 55 años, que abandonaron a la señora, dejaron botados a los niños, ¿cierto? ¿Qué sé yo? Ya está. Y mujeres feministas además, digamos. Entonces, ese proceso reflexivo como que no lo percibí en la entrevista, quizás no fue un tema, pero bueno. No salió. Es que, por eso, porque es muy interesante, ¿por qué no sale también? Porque en el fondo estamos hablando de académicas que están con posiciones a tiempo completo, digamos, son académicas de tiempo completo. Entonces, ahí hay una pregunta también, ¿por qué las otras que no se entrevistaron, cuál es la percepción que tienen de esto que está sucediendo? ¿Ya? Yo creo que ahí hay un punto que me gustaría como, bueno, que a lo mejor sería interesante entrar. Bueno, tenemos teoría que explica. Tenemos harta teoría feminista, tenemos teoría que explica ese mi segundo. Y tenemos un estudio hoy día que nos confirma esa teoría. Tenemos varios en realidad. Entonces uno va y empieza a buscar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos la teoría, tenemos los estudios que nos confirman, ¿cierto? ¿Qué pasa? Tenemos leyes. Tenemos la ley 21.369 y hoy día tenemos la nueva ley integral contra la violencia de las mujeres. Entonces tenemos dos leyes que son súper potentes, pero ¿qué pasa? ¿Ya? Y aquí yo, como presidenta de la red de investigadoras, no un tema que sea consensuado dentro de la red, pero sí como presidenta me ha tocado ver situaciones que son súper complejas, porque he visto mujeres feministas, históricas, que han permitido que en las universidades se saque a una investigadora porque ella puso una denuncia en el marco de la 21.369 y los amigos del investigador le pusieron una denuncia a la investigadora encima y a la investigadora se la sacó de una gran universidad en este país, no voy a decir cuál, para poder trabajar alguna vez ahí otra vez. Y cuestión que hubo porque hablé con el vicerrector de investigación y bueno. Entonces, y le ponen una sanción encima y sacan a la investigadora de la universidad. Y yo cuando le digo a esta mujer feminista muy connotada en nuestro país, bueno, ¿a ti qué te parece esto? Y me dice, bueno, ¿qué es el procedimiento? No, aquí no hay procedimiento. O sea, aquí uno se involucra o no se involucra, ¿ya? O sea, a veces a una le toca que le quitan los proyectos, que no le dan el apoyo para el fondo, ¿cierto? Ya, pero alguien tiene que hacer esto. ¿Ya? Y si todas nosotras que estamos acá, que somos hartas, lo hacemos, en una de esas movemos el cerco. ¿Ya? O sea, Gandhi, Mandela y la Simone y todo, tuvieron que hacer harto sacrificio. Entonces, ahí también está la pregunta de qué es lo que hacemos nosotras dentro de la academia para mover efectivamente el cerco. ¿Ya? Lo que yo he visto es que aquí hay una combinación entre estas mujeres. Por ejemplo, hoy día tenemos direcciones de género en el marco de la 21.369 y tenemos los INES de género también. ¿Pero qué está pasando con los INES de género? ¿Qué está pasando con Probablemente algunos de ustedes están a cargo de un INE o son parte de una dirección de género, pero tienen que comer, tienen que alimentar a los niños y de repente llegan unas denuncias que son súper incómodas. O sea, yo he sido testigo como presidenta de la red, que me piden algunas representantes de la red que las acompañe, directoras de género aterradas con que se haga una denuncia porque la denuncia contra un director, un vicerrector. Entonces, y también ahí tampoco lo veo como que emerge, y quizás porque este grupo de mujeres de alguna manera son la élite de la academia y que no alcanzan a dimensionar lo que está pasando con el resto de la academia. ¿Ya? Entonces aquí se reproducen también los patrones de reproducción de clase,
Y que claro, estamos hablando de hábitos y estamos hablando de capital, pero ya, ok, sí, muy bien, me parece, porque pone elementos, pero también es una cuestión súper del marxismo clásico, digamos. O sea, aquí hay una lucha de clase y hay un grupo que siendo, no sé, pues, sobrina de Elena Cafarena, o nieta de Elena Cafarena, o nieta de Alessandria, no sé qué, igual llegan a los espacios. Entonces, ahí hay un elemento que quizás habría que incorporar en los análisis que a lo mejor podrían como... que es el tema de cómo se reproduce también entre las mujeres de la academia. Y el concepto de la mentira de la movilidad social. O sea, en Chile eso es una mentira. O sea, a mí me da mucha pena de repente hacer clases a estudiantes que piensan que van a llegar muy lejos, y esto es transversal. O sea, son hombres y mujeres. Tengo el privilegio, y ahí voy a contar algo personal, pero tengo el privilegio de que mis hijos y yo estudiamos en unos colegios particulares pagados, de la zona oriente de Santiago, qué sé yo. Pero saber que esos niños y niñas de la zona oriente de Santiago hoy día no estudian en la universidad porque no les interesa, porque no lo necesitan. Ojo, o sea, hoy día está cambiando la concepción de lo que significa estudiar para la élite chilena. Se van a vivir al sur, se van a comprar la parcela, no sé qué, y ya. Pero hay un grupo de personas que todavía creen en la movilidad social. Y en realidad, cuando yo veo los concursos en algunas universidades, la verdad es que el concurso dice preferentemente doctor o doctora. Y cuando dice preferentemente doctor o doctora, uno sabe que la persona que está elegida es una persona que tiene magíster, pero que es la hija del director, o el hijo del director. Entonces, también ahí hay elementos que son culturales que a lo mejor podríamos tomar en consideración. Somos una sociedad bastante mentirosa. O sea, yo la verdad es que yo no estudio género, no es mi tema, yo soy la presidenta de la red investigadora, pero mi tema es el territorio, la sociología y el territorio, los cuerpos en el territorio, qué sé yo. Pero he visto personas que ocupan altos cargos y que han habido investigadoras que son además los adalides del género en sus respectivas universidades, pero que le tiraron una mesa encima a una gran investigadora en este país. Entonces uno dice, ¿qué está pasando? O sea, porque eso es una puesta en escena de algunos también. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que en el fondo estamos volviendo al siglo XVIII, siglo XIX, cuando para poder escribir o para poder ir a la universidad, además teníamos que tener unos padrinos, un padre o alguien que nos apoyara, porque en eso estamos hoy día en las universidades. Entonces, ahí a lo mejor habría que buscar. Y como tercer punto, bueno, no voy a hablar de los mecanismos de discriminación de género, digamos, que ustedes lo describieron bastante bien en el trabajo, pero sí quiero hablar del último punto, que es lo que me interesa, 2 minutos. El por qué no nos agrupamos. Y aquí, si bien la responsabilidad es nuestra, porque uno puede, hace falta una terapia para uno darse cuenta que en realidad uno puede cambiar lo que uno es y no lo que es el resto, y muchos años de trabajo espiritual y ético, pero aquí hay un elemento también que está en lo externo. Nosotras aprendemos a competir desde chiquitita, o sea que como que yo voy a ser la reina del curso, la más bonita, entonces que hay que buscar un, comillas, buen marido, esta construcción que se hace estas niñitas de rosado, muy débiles, ¿cierto? Que andan con el unicornio, entonces que puede ser, también, si un niño y una niña creen con un unicornio, bien, pero esta construcción que se hace de nosotros también en la debilidad y en la competencia, nos hace que nos reproduzcamos también en la debilidad y en la competencia. Entonces, es como, si una mujer tiene éxito o una mujer se empodera, no, hay que tratar de tirarla para abajo porque, no sé, porque es pesada, porque es muy empoderada, porque tiene un liderazgo masculinizado. O sea, lideramos como lideramos nomás, y los hombres lideran como lideran. O sea, a nadie le dice a un hombre que tiene un liderazgo feminizado.
sino que le dice, oye, qué empático, tiene un liderazgo empático. No tiene un liderazgo feminizado, tiene un liderazgo empático. En cambio, si una fuerte, yo soy bastante brusca, la verdad. Entonces, soy una más fuerte, no tiene un liderazgo masculinizado. Yo lidero con mi personalidad, so what, es lo que hay. Pero nosotras nos cuestionamos a nosotras mismas y entre nosotras nuestras capacidades de liderazgo. Nosotras nos cuestionamos entre nosotras mismas, insisto, el hombre líder amoroso es el hombre líder empático, no ha evolucionado, es casi perfecto. O sea, perdón, y si una, digamos, un poquito más brusca. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo que hacer y también es poco rentable agruparse. A la red de investigadoras para nosotras ha sido súper complejo. Nosotras pusimos la 21.369, estamos peleando la paridad de género en la asignación de recursos, que dicho sea de paso, ustedes saben, las becas hoy día, las de magisterio y doctorado son paritarias. Estamos peleando porque la asignación de todos los recursos a nivel del sistema de ciencia en nuestro país sea paritario, así que las invito a ser parte de la red de investigadoras que nos sumemos en eso. Vamos todas. Pero es poco rentable en términos de que de repente uno dice soy parte de la red de investigadoras. Yo en la última reunión que tuve con mi equipo estaba una señora que estaba tomando nota, un testigo, dos de los directivos, o sea, era casi que estaban hablando, yo no sé, y lo grabaron. Entonces es como, si bien somos personas que se parecen como riesgosas, también nos tienen un poquito de miedo, pero bueno, porque somos de la red, porque la red se ha convertido también en un espacio en el cual hemos puesto los temas, por lo menos, de educación superior. Gracias, muchas gracias. Bueno, quería partir agradeciendo por el espacio, por estar acá, por poder dialogar, conversar, sentirme protegida por compañeras y colegas acá, así que muchas gracias. Gracias a ti por venir, qué alegría. Y también agradecer porque me dieron el espacio para poder promocionar. La semana pasada fue el lanzamiento, así que no vengo a vender, sino que a regalar. ¡Más palmas para Delicia! Bueno, esto es un trabajo colectivo, no solo estoy yo en esto, sino que son parte de un trabajo que venimos haciendo con la Red Feminista de las Ciencias Sociales, pero también es parte de un proyecto más pequeño, un mini-COES, donde estamos trabajando temas muy similares. Tenemos sintonía en muchos puntos y creo que es necesaria la conversación y por eso estoy agradecida. Quería comenzar esta intervención, ojalá que sea pequeña, diciendo que, claro, yo fui una de las fundadoras de la Red Feminista de las Ciencias Sociales. Esto comenzó hace 3 años atrás, en conjunto con otras 3 compañeras. Ahora, el año pasado ya pasó a la nueva coordinación. ¿Y por qué digo esto? Porque recién en esta etapa de mi vida encontré un espacio donde podía muy abiertamente comentar las problemáticas que yo, como una mujer investigadora, he tenido a través del tiempo, he tenido a través de mi trayectoria. Entonces, quería destacar la importancia de lo colectivo, de sentirse escuchada, sentirse, como decía anteriormente, protegida y que la información que yo estoy dando va a estar resguardada. Y nada, eso, como comenzar diciendo eso. Este proyecto, el cual acá está presente, se llama Feminismo en las Ciencias Sociales y Voces desde sus participantes. Nosotras trabajamos muy en sintonía, como decía anteriormente, con este proyecto que lo han llevado muy bien a cabo. Y nosotros tenemos interrogantes que tienen relación con, además de examinar las condiciones y las posibilidades del entorno laboral en el cual estamos insertos, también las implicancias de una academia feminista en Chile. Acá en este proyecto nos preguntamos, con especial atención en las ciencias sociales, si es posible o no pensar en una academia feminista, si es así, ¿cómo sería?
¿Qué necesitamos para llegar a ello? ¿Es realmente posible? Bueno, y estas preguntas también se las realizamos a las personas que entrevistamos y están acá en las entrevistas. Y bueno, algunas decían que sí, que era posible, que estamos en eso, otras decían no, va a pasar mucho tiempo, muchas generaciones para que sí podamos estar y decir que estamos en una academia feminista con una mirada, con acciones feministas en sí. Lo institucional ahí juega un espacio bien importante, tanto como abrir caminos, pero también cerrarlos, como una barrera bien difícil de quebrar. Y en este proyecto también las condiciones laborales de productividad es algo que está muy presente también. Cuestionar esas condiciones, que estos criterios no siempre corresponden a lo que se entiende en términos generales de los criterios globales de la ciencia, y que muchas mujeres tienen una visión negativa acerca de la existencia de estos parámetros y las condiciones precarias de trabajo laboral. Otra cosa que quería destacar, que cuando leí el paper, esta reflexión del yo versus nosotras. Qué importante es eso, decir, nosotras estamos trabajando en esto, nosotras experimentamos estas desigualdades, nosotras estamos realizando algo para visibilizarlas y ojalá tomar alguna solución. Me pareció súper importante, me gustó mucho esa mirada. Y también quería mencionar, cuando mencionaba, Melana contaba acerca de qué difícil es la inserción laboral para nosotras, para las mujeres, para las disidencias, para las personas que somos primera generación universitaria, para las personas que somos indígenas en Chile. Es muy difícil, hay muchos obstáculos y desafíos que no se cuentan. Y quería contar una anécdota, que cuando empecé esta carrera académica, que fue así de a poco, yo estaba realizando mi magíster en ese tiempo y quería realizar docencia porque había personas que no tenían magíster, que tenían solo un pregrado y eran personas, hombres, que estaban realizando cátedra y todo, y me dijeron, no, es que no puedes realizar docencia porque tienes que tener un doctorado. Y en ese momento yo pensé, bueno, sí, tiene lógica, ¿sí? Sin doctorado en estos tiempos ya no puede hacer clases. Pero a su vez veía que estas personas estaban realizando clases, tenían un sueldo y decía, bueno, ¿por qué ellos sí y yo no? Y ahí empezó a generar esta inquietud en mí de trabajar acerca del género y estas diferencias que se enmarca dentro de la academia, el contexto académico. Cuando yo comencé a interesarme en el género en general, fue en pregrado, ojalá hace no mucho tiempo, pero ya hace unas décadas atrás. Y en ese tiempo de sociología el género no se cuestionaba, no era como un tema relevante. Cuando comencé a hacer mi tesis de pregrado, yo tenía el interés en el género, pero no entendía mucho cuál era la perspectiva teórica, dónde comenzar. Sabía que me interesaba como la ciencia social y el género, pero no tenía mucho background como para fortalecerme desde ahí y comenzar mi tesis de pregrado. Entonces tenía que elegir a mi tutor, mi tutora de tesis, y nadie trabaja el género en mi carrera. Y lo que me dijeron me impactó mucho. Me dijeron, anda a la biblioteca a buscar revistas de mujeres. Ahí yo creo que puedes encontrar algo. Y ahí eso me marcó así de por vida. Y me dijeron, bueno, quizás esta profesora, porque es la única mujer, te puede ayudar porque es mujer. Y ella ni siquiera trabajaba en género, nada relacionado con género, trabajaba como en algo de urbanismo, me acuerdo. Entonces, esa era como mi realidad en ese momento. Entonces, ver eso, esa realidad que experimenté hasta ahora, yo creo que ha habido un cambio bien importante. Porque, no sé, mencionaba a la red feminista, el espacio que se armó,
claro, por primera vez no me sentía sola, yo sentía que había diferentes injusticias que estaban ahí latentes, pero como que no se evidenciaba en ese momento siendo una estudiante y tratando de encontrar alguna mano que me ayudara, alguien que me guiara en esto. Entonces ahí ya terminé mi pregrado y ahí decidí tomar este magíster de género, que ahí me abrió las puertas y fue totalmente distinto. Bueno, quería decir eso porque, como mencionaba, es importante también, sí, estamos viendo como todas las falencias que tenemos y todas las desigualdades que experimentamos, pero también han habido avances y yo lo estoy experimentando a través del tiempo. Bueno, para comentar el paper así como cosas específicas que me parecieron relevantes, el concepto de inserción laboral generalizada me pareció súper atingente a lo que estamos trabajando. Y bueno, Nara ya lo mencionaba, pero igual para mí es como importante cuestionar qué significa la inserción en la academia. ¿Cuándo realmente nos insertamos en la academia? Y acá pregunto, siendo ayudantes, siendo parte de una investigación, liderando una investigación, no sé, realizando docencia, cuando nos contratan en alguna universidad o cuando tenemos un contrato definitivo, ¿cuándo? ¿Cómo? Yo creo que es bueno cuestionarse eso, como cuando las personas se puedan insertar en la academia. Yo creo que para muchas personas, y también lo vemos acá, es una situación bien difusa, como que no es muy clara, y acá también lo plantean muy bien. Y esto también tiene que ver con las condiciones precarias que están dentro de la academia, porque claro, una quiere ser parte desde... Yo ya me sentía dentro de la academia cuando ya decidí, bueno, yo voy a trabajar acá, pero no ganaba nada, así no tenía sueldo, pero yo me sentía parte. Es muy subjetiva. Creo que nos ha pasado a todos. Pero ahora me cuestiono un poco más, digo, pues soy parte de la academia, ¿no? Estoy acá, realizo muchas actividades, pero claro, estas condiciones laborales también hacen que uno se cuestione si está realmente en la academia. Esta institucionalización de la academia también juega algo importante y harto se habló de las diferentes clases sociales que influyen bastante en las trayectorias de personas, y ahí quiero pasar al concepto de trayectorias que mencionan en el artículo, que me pareció muy bueno poder explicar de dónde viene el concepto, que no busca solamente contribuir a enmarcar a la persona en algo como sin contexto social, sin historia, sino que es todo lo contrario, y yo creo que me pareció súper bueno que lo explicitaran, porque yo trabajo con el concepto de trayectoria, pero nunca lo he explicitado, y dije, bueno, me falta esto también, y yo creo que es importante. También me gustaría conversar acerca del techo de cristal, que ya se habló un poco acá, y bueno, el suelo es pegajoso y tuberías agujeradas. Es bueno mencionar estos conceptos, a pesar de que uno ya está como bien familiarizado con eso, pero para identificar cuáles son las barreras, los obstáculos, los desafíos que nos vemos enfrentadas en nuestras carreras académicas. En mi caso, yo ahora estoy trabajando con el concepto de techo de cristal para poder identificar cuáles son estas barreras que tienen las mujeres indígenas, no solamente en la academia, sino en términos generales, en términos laborales en general. Y para mí la mirada interseccional es fundamental para poder analizar esto y para poder entender de mejor forma estos procesos. Y ahí, no sé, entiendo que sí tienen una perspectiva interseccional, pero en el paper quizás no lo mencionaron tanto. Ahí quizás habría que mencionarlo de alguna forma. También me llamó mucho la atención, y ya también hablaron bastante acerca de los diferentes capitales sociales, capitales culturales, las credenciales, familiares, y yo quería leerles
la cita que Menara igual habla un poco de eso, que a mí me impactó bastante cuando la leí, de Alejandra. Fue un paso en falso, por todos lados dice, mío y de mi jefa, porque cuando me entrevistó solamente me preguntó por mi papá. Ellos fueron conocidos cuando chicos. No me preguntó nada de mis competencias para el trabajo. Al poco andar se dio cuenta de que tenía muy poca formación para el cargo. En realidad no tenía la formación que se requería para trabajar ahí. Y a mí me pareció, me impactó mucho. Una sabe cuáles son las diferencias en términos de capital social, capital cultural, pero leer esta cita impacta en términos de claro, que se dan estas diferencias en términos de credencial familiar, y acá se ve latente. Yo creo que aquí la clase y el género entrecruzan bastante bien. Yo creo que existe una reflexión crítica de que la academia es un espacio clasista, elitista, con códigos sexistas y que solo privilegia a un grupo pequeño, y bueno, la cita da cuenta de eso. Me recordó el estudio del PNUD del 2017, donde analiza apellidos que son parte de la élite chilena y apellidos que no están relacionados con la élite y eran puros apellidos indígenas. Y yo lo utilizo siempre porque me da el puntapié para poder justificar mi investigación. Y bueno, también utilizaron a Pierre Bourdieu para ver cómo estos capitales sociales y culturales y económicos también juegan acá en la academia. Pero también hay, no sé si ustedes también lo pueden utilizar, pero hay críticas de Bourdieu desde la interseccionalidad para que lo utilicen. Y también me gustaría como destacar su presentación, porque para mí fue una provocación que me interpela bastante, porque se pregunta, ¿no sería mucho pedir a las mujeres que además de lidiar con tantas adversidades se hicieran responsables de resolver los problemas estructurales que las vulnera y expulsa de este entorno laboral? Entonces, claro, nosotras somos las que experimentamos estas desigualdades, nosotras somos las que estamos evidenciando estas desigualdades ahora, pero también tenemos que hacernos cargo de la solución. Creo que sí, es mucho. Y aquí las instituciones educacionales, el Estado, debiera hacerse cargo para regular las condiciones laborales en las cuales nosotros estamos insertos. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Me parece que no tengo tiempo para preguntar, son las 1:30. Uy, es la 1:30, es la hora que finalizaba. ¿Les parece si hacemos algunas preguntas y comentarios del público para que puedan hablar y nos excedemos unos 10 minutos, ¿no? Porque parece que nosotros nos excedemos. Yo quería dar las gracias porque realmente encuentro que la investigación es muy buena, además que cuenta con la colaboración de varios países, y les quería agradecer porque realmente se necesita mucho este tipo de investigación aquí en Chile y comparada, por lo que veo, me imagino que irá a ser comparada, ¿sí? Entonces, eso, y sí, ha retratado muy bien todo lo que es la academia, lo que le sucede a las mujeres en la academia acá en Chile, pero también está ese otro problema que comentaba Mónica, yo también soy de la red de investigadoras, ese otro problema de qué pasa cuando llegamos a la academia y qué pasa con el resto de las mujeres, cómo nos apoyan. Yo no tengo la sensación de que tenemos mucho apoyo de parte de las mujeres que ya están seguras. Las que están seguras no tenemos, y yo por un lado lo entiendo, en realidad a lo mejor si yo llegara tal vez estaría ahí mismo donde están ellas, pero creo que es necesario despertar un poquitito más de sensibilidad en ese aspecto. ¿Ya? Eso, muchas gracias, me encantaría leer todo. Solo invitarlas a venir porque mañana abordamos ese tema, porque emergió en las entrevistas de parte de los debates sobre las mujeres que ya están consolidadas. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que ejercen violencia contra otras mujeres, les pisan constantemente? Entonces, eso lo vamos a abordar mañana. En la mesa 6 claro, va a ser en la Universidad de Tarapacá en Providencia. Ahí Ana parece que también quiere comentar.
Y yo puedo hacer un comentario. Es que yo quiero hacer un comentario a lo que acaba de plantear Eliana, porque también pasa lo contrario. Cuando una no dice quién es el tío, quién es el papá, quién es el amigo, quién no sé qué, me pasó en una entrevista una vez, después que no quedé, y me quedó otra persona, no sé qué, y yo dije, bueno, pero yo soy pero ¿por qué no lo dijiste antes? Así porque no correspondía. pero también yo creo que eso es súper interesante cuando uno hace el ejercicio contrario, como de no poner las credenciales, y cómo uno va vivenciando el proceso también de rechazo, un poco del por qué no pusiste tus credenciales. De hecho, cuando yo di mi examen de grado de mi tesis doctoral fue Concentración del Poder y Legitimidad del Orden en Chile. Entonces fue una entrevista a la élite chilena, a la cual yo tenía acceso y confianzas. Y una de las preguntas que me hicieron fue si yo no me sentía traicionando mi clase. Ese fue uno de los comentarios. Y yo dije, bueno, si yo soy Vargas. Yo soy Vargas, si fue un hombre. Yo soy Vargas. No traicioné a nadie, como un apellido súper común y corriente, no sé qué. Claro, me decía, pero tú tenías acceso. Pero, o sea, en el fondo, yo lo que quiero ir es que cuando no sigues ese proceso, la reflexión es en torno a la traición de la clase. Ya, sorry, pero quería contarles eso porque me entonces, parece... está Ana escrita, ella, no sé tu nombre, Alejandra y alguien más, ¿qué? Y ella también, pero hacemos de ahí para allá. Hacemos de ahí para allá. Sí, no, y era una reflexión general, ¿no? Que además se toca con lo último que se está diciendo. Yo creo que hay una, y con lo que se planteaba también en cómo nos hacemos cargo y quién se hace cargo. Porque a veces pasa también, ¿no? Es decir, es como que yo, por ejemplo, en el campo de las violencias de género, no hay, por ejemplo, toda una campaña muy fuerte, mujer denuncia, tienes que abandonar, ¿no? Y en el fondo eso está muy bien, porque lo que tú haces es dar a la persona, ¿no?, herramientas, pero también de alguna manera se está responsabilizando a que quien está. Entonces, claro, yo creo que tenemos ahí como una línea muy sutil, ¿no? Entonces yo creo que es importante reflexionar quién se hace cargo, quiénes nos hace y cómo nos hacemos cargo. Yo creo que ese hacernos cargo tiene que ser compartido, porque si no a veces podemos caer, ¿no?, como estamos, ¿no?, esa línea fina en culpabilizar, en que tú no hiciste nada. Entonces, bueno, me parecía que todo el debate, ¿no?, este último debate en relación a quiénes somos cuando ocupan determinados lugares, ¿no?, creo que se debe abordar de una manera suficientemente compleja para que quien a lo mejor está en ese espacio no sienta, ¿no?, como que se le está culpando, o la persona que está pasando violencia que tú porque no hiciste nada. Creo que hay como muchos matices que hay que dar una vuelta, pero que es fundamental pensar eso, quiénes nos hacemos cargo y cómo y desde dónde, ¿no? Y yo creo que toda la idea esta de recuperar estrategias y toda la parte que tiene que ver con la promoción de mentorías, creo que de alguna forma da cuenta, ¿no?, de ese hacernos cargo. Pero bueno, por pensar. Primero abrazarla a cada una de ellas, a las que escucharon. Es que esto es como un dulzor a mi corazón, así que gracias. Y lo otro era la pregunta anterior para el otro grupo, pero igual se puede adaptar. Entonces era si actualmente ustedes tienen como una claridad a partir de las entrevistas sobre la percepción que tenían las académicas sobre los académicos, si había aceptación o resistencia frente al ingreso de nosotras al campo de la universidad. Respondo rapidísimo y después paso para ir a hablar. Sí, sale mucho, es decir, como hay, por ejemplo, hay colegas hombres que apoyan ciertas figuras femeninas por afinidad de clase, por ejemplo, que tiene que ver con esto que decía Mónica, ¿no?, como somos parte del mismo grupo, y en ciertos grupos sociales el apadrinamiento de mujeres es un elemento que otorga poder a los hombres. Entonces, apadrinar ciertas mujeres también es parte de una construcción de distinción social en varios sectores, no solo elitistas, ¿no?, incluso en sectores menos elitistas, ¿no? Entonces, ahí aparece mucho como hay hombres que apoyan, pero dentro de lógicas que no son lógicas de reconocimiento y autonomía de las mujeres, sino que son lógicas de empoderamiento masculino directamente, ¿no? Y dentro de eso, ustedes no sé si hay, porque yo soy profe de origen, soy profe de historia, y también nosotros nos damos cuenta porque el rango etario también
son más jóvenes, varones, generalmente tienen una mentalidad que va a ir como transformando también estas miradas. No sé si está dando también en la academia. Lo que, con relación a esto, ¿no? para hablar por una parte de los que sí apoyan. Entonces hay hombres más mayores y de mediana edad que apoyan en el marco de estrategias de clase de distinción, de diferentes clases. Y ahí eso aparece en las entrevistas, ¿no? Como varias mujeres de hecho buscan el apadrinamiento por parte de ciertas figuras muy relevantes para poder sobrevivir y la pasan pésimo con este apadrinamiento, ¿no? La colega que tú mencionaste que decía una relación ambigua con el trabajo de gestión, lo odié porque no era lo que yo quería hacer, pero al mismo tiempo fue muy bueno porque hice capital social, hice redes, aprendí cómo funciona la universidad, pero rezagué mi desarrollo como académica, ¿no? Esta fue una de las que se apadrinó por un gran hombre académico que la apadrinó y que la tuvo ahí subordinada haciendo todo el trabajo de gestión, casi solo le faltaba limpiar las mesas del instituto, ¿no? Y entonces, hay colegas masculinos, ¿no? Que hacen esto como parte de sus estrategias de reproducción de su poder, ¿no? Ahí hay colegas más jóvenes que han aprendido, y eso sale en la entrevista de Victoria, que yo decía que tiene que ser un podcast. Victoria nos decía que ella está en un alto cargo de gestión muy elevado, y le toca dirigir a muchos hombres, colegas, y coordinar la implementación de las políticas de género en el lugar que ella dirige, ¿no? Un alto cargo de gestión universitaria, que no puedo mencionar cuál es, por razón obvias, porque yo creo que es la única mujer en este cargo. Pero bueno, entonces, ella decía que empezó... Nadie supo. No, ella mencionaba que empezó a observar que varios colegas hombres progres de izquierda se dieron cuenta de que no tener un lenguaje feminista y de apoyo a las causas feministas le restaba legitimidad como académicos. Entonces, porque ¿cómo no vas a defender eso? Primero porque era una contradicción con sus propias producciones intelectuales, y segundo porque perdían legitimidad en el entorno académico. Entonces empiezan a asumir ciertas prácticas y discursos porque estas prácticas y discursos reproducen su legitimidad y distinción, pero no tienen ninguna intención de realmente rever sus prácticas. Es como una cosa muy de vitrina, ¿no? Y eso está apareciendo en muchos departamentos, y es el prototipo del intelectual progre de las nuevas, de mediana edad y nuevas generaciones, ¿no? Que le pega a la mujer en la casa. Y que le pegan a las académicas dentro de las instituciones. Es decir, que están totalmente en contra de las medidas, que se resisten a las medidas, pero que sí hablan públicamente. Entonces hay como ahí una adhesión situacional muy peligrosa. Después también muchas colegas académicas hablan de las mujeres que hacen lo mismo, que tienen ese mismo comportamiento. Entonces también lo encontramos con mujeres que hacen lo mismo. Entonces la percepción de los avances es muy asimétrica en diferentes lugares del país. Se puede hacer un mapa también, el proyecto da cuenta de un mapa. En regiones, la resistencia interna de los hombres, de las autoridades, es horrible. El Norte Grande fue traumático ese trabajo de campo. Lo que hemos acompañado, un caso de una universidad que 5 colegas están enfrentando una situación de acoso laboral brutal, patriarcal, androcéntrica. Fue traumático para nosotros entrevistar a estas 5 colegas y ver el total encubrimiento de las autoridades a las prácticas de violencia de género, pero total, ¿eh? Y van a terminar estas colegas todas saliendo de la universidad porque las están destruyendo, a estas colegas. Brutal. Entonces, como la percepción de las colegas es muy asimétrica, habla mucho también de cómo ciertos discursos calan mejor en ciertos lugares del país, con las configuraciones de poder regional de estos lugares, ¿no? Es muy distinto. No sé si te respondo. Y falta más algo. Disculpa, pero es que hay un punto que no quiero que se escape. Es que esas mujeres no van a salir porque hay redes detrás de ellas. Yo creo que eso es súper importante, lo que planteaba Denise recién, el tema de las redes. O sea, por eso es que es tan importante las redes, porque esas mujeres cuando van a hablar con el rector, hay una red completa que está con ellas en presencia del rector para que hablen. Y eso de alguna manera permite que ellas puedan efectivamente poner sus temas. Solo para rescatar el tema de las redes. Estamos hablando, ¿verdad? Sí. Una de ellas me escribió anteayer para decir del apoyo de ustedes. Sí. Yo, más bien, felicitarles. O sea, para mí ha sido una mañana magnífica en términos de lo conversaba con Eleonora en la sesión previa. Como mujer académica, o sea, ciertamente
me interpelan notablemente, pero no solamente en sentirse acompañada, sino también en hacerse toda una serie de cuestionamientos, ¿no? Sobre también las formas en que reproducimos ciertas prácticas, en otras estrategias que hemos tenido que tomar, entre otras cosas, pero me parece notable este tipo de investigaciones para que no se quede como anécdota, ¿no? Como por ejemplo el tema de la entrevista, eso solemos dejarlo como anécdotas que nos pasan, que nos suceden, aunque comprendamos lo que está detrás, aunque comprendamos aspectos estructurales que están ahí, pero es sumamente importante el trabajo que están haciendo en esos términos, ¿no? Porque también creo que, y no sé si está, por ejemplo, incorporado esta perspectiva de los saberes que se van generando y si como universidades no hacemos esta pega, este trabajo de analizarnos y hacer una crítica a estos niveles en que ustedes lo proponen de profundidad sobre nuestras prácticas. Entonces, ¿qué tipo de ciencia estamos haciendo, ¿no? Como qué tipo de saberes estamos generando? Sí, hay un sesgo de entrada, ¿no? Que simplemente lo dejamos como asunto. Entonces, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias. Bueno, y nada, les invitamos además a conocer el libro que nos presenta Denise. Lo hemos difundido en nuestras redes del proyecto, pero ahora lo quiero leer. Así que nada, hacemos un momento de entrega de los libros a quienes quieran, ¿no? Porque Denise trajo uno, así que los para no pelear, agradecerle nuevamente y les tenemos unos regalitos. Ay, no, qué linda. Sí, muchas gracias. Ahí te lo puedes acercar, por favor. Bueno, el libro también está online por si acaso. Esa es la única. Gracias. Vas con un poemita. Gracias a ustedes, qué lujazo. Vamos a transcribir lo que ustedes comentaron. Y como después vamos a editar esos artículos en libro, les vamos a mandar para que puedan revisar y vamos a poner los comentarios al final del capítulo. Para que... Sí, claro. No, gracias a ustedes. Sí, bueno, gracias. Un gustazo, un placer.